para dar inicio con el primer panel programado para el día de hoy, que es titulado Inclusión y Diversidad, una estrategia para tu negocio. Los invito a ver las videosemblanzas de quienes participarán en este espacio. Andrés Morales, especialista regional de Ciencias Sociales y Humanas de UNESCO en América Latina y el Caribe, responsable de los programas de inclusión social, derecho, juventud, diálogo intercultural, bioética y deporte a nivel regional. Es abogado y periodista de la Universidad de los Andes en Colombia, con maestría en política por el London School of Economics, auspiciado por la beca Chevening del Reino Unido. Fue director de la Fundación Libertad de Prensa en Colombia y ha sido consultor de organizaciones internacionales y gubernamentales como la Unidad para la Reparación de Víctimas. Ha trabajado en la región en áreas de derechos humanos, trabajadoras sociales y medios de comunicación. Demos la bienvenida a Andrés Morales. Alma Cristina Rodríguez Vallejo. Estamos teniendo algunos problemas técnicos, así que me permitiré yo presentar a quienes nos acompañan. Nos acompaña Livia García Muñoz Ledo, quien es secretaria de Gobierno del Estado de Guanajuato. Bienvenida. Igualmente, Cristina Rodríguez Vallejo, titular de la Secretaría para el Fortalecimiento Social de León. Liliana Mejía, VP Global Corporate Affairs de Grupo Bimbo. Juan Carlos Díaz, People and Organization Head of Siemens Mexico, Central America and Caribbean. Andrés Morales, de la Oficina Regional de Ciencias para América Latina y el Caribe de la UNESCO. Y la moderadora María del Carmen Bernal, presidenta de la Comisión IDEA. Dando inicio con el panel Inclusión y Diversidad, una estrategia para tu negocio, cedo la palabra a la moderadora María del Carmen Bernal. Muchas gracias. Me da muchísimo gusto estar esta mañana aquí con ustedes y más después de la cena tan rica que disfrutamos anoche. Entonces, pues doblemente agradecida a los que madrugaron y están aquí acompañándonos en este panel. Y me siento muy honrada de moderar este panel tan diverso y la verdad queremos compartir con ustedes un tema que en el marco de la RAI hemos pensado que puede contribuir en este proceso que estamos viviendo todos de reconversión de nuestros negocios, y en el marco de la RAI también queremos contribuir para tener una concepción de cómo la diversidad y la inclusión suman y aportan a nuestro negocio. Entonces quiero pedirles que abran sus mentes, que abran también su corazón para que todo lo que vamos a escuchar en esta hora, tenemos solamente una hora en el panel, alimente sus propios negocios y que principalmente veamos que estamos hablando de personas que son diversas, que son distintas a nosotros y que principalmente van a aportar, van a sumar, van a multiplicar con perspectivas, con estilos, con liderazgos, con ideas distintas a nuestros sectores, a nuestros negocios. Y eso es lo que queremos hoy, en esta mañana, compartir con todos ustedes. Entonces, hemos planeado este panel en la idea de pasar de la reflexión a la acción. Queremos que se lleven acciones prácticas que puedan llevar e implementar en sus propios negocios y bueno, estamos nosotros abiertos a poder acompañarlos en el proceso de la implementación y poder conversar con quienes nos acompañan para poder hacer de la estrategia de diversidad e inclusión
una realidad, porque en el fondo estamos, insisto, hablando de personas. Y bueno, pues vamos a iniciar este panel y quisiera iniciar principalmente con Liliana. Liliana, para mí es un honor el que nos acompañes esta mañana y quisiera preguntarte lo siguiente. ¿Cuál ha sido el principal desafío que Grupo Bimbo ha tenido que enfrentar para desarrollar una estrategia de diversidad e inclusión? Hola. Sí, se oye, ¿verdad? Bueno, buenos días a todos. Antes que nada, me da muchísimo gusto estar aquí con todos ustedes compartiendo estas reflexiones. Agradezco la invitación. La verdad es que hace unos meses, cuando me invitaron, me dio mucho gusto que en el seno de esta RAI se tocara el tema. La discusión ya no es si sí o si no. Ya no debe ser esa la discusión, si hay inclusión, si hay diversidad, si hay equidad, si hay accesibilidad. La discusión debe ser cómo lo hacemos, compartir mejores prácticas, y yo espero que este panel sea esta historia de cómo estamos haciendo que esto sea una realidad. Ahora sí, contestando a la pregunta, Mari Carmen, muchas gracias. Los desafíos de Grupo Bimbo. A mí me da mucho orgullo hoy estar representando a Grupo Bimbo. Grupo Bimbo es una empresa que ya entendió la riqueza, los beneficios de ser una empresa inclusiva. El tema de la diversidad es muy fácil tener representantes de diferentes, representando diferentes minorías, grupos. Eso es la parte fácil. La parte difícil es cómo se vuelve realmente inclusivo. ¿Cómo hacemos que todas las personas que forman parte de una empresa, de nuestros grupos, de nuestra sociedad, sean parte de la toma de decisiones? Esa es la verdadera inclusión. Grupo Bimbo ya lo entendió. Los desafíos, sin embargo, siguen, al ser, y los principales desafíos para una empresa como Grupo Bimbo, que es una multinacional, es cómo logramos que nuestra visión, que la visión que tenemos es que queremos ser un reflejo de la composición demográfica de las sociedades donde estamos. Esa composición demográfica no es la misma en todas las sociedades. Hay reglas formales, hay reglas informales que hacen que el mundo todavía sea disparejo. Y ese es el gran reto que tenemos, cómo lograr homologar la visión que tenemos de inclusión a nivel global. Con eso termino mi respuesta. Muchas gracias, Liliana, y coincido totalmente contigo que parece fácil, una tarea fácil, y sin embargo, ¿cómo logramos transformar esa cultura hacia la inclusión? Y en ese sentido, me gustaría preguntarte también una práctica que ustedes han desarrollado y que les ha funcionado en ese sentido para lograr esa transformación de la cultura hacia la inclusión. Con mucho gusto. A ver, ¿cómo hemos nosotros implementado y esta estrategia, diseñado esta estrategia para poder ejecutarla a nivel global? Yo les diría que son 4 puntos principales. El primero es la sensibilización. Se habla del tema a nivel global. Tenemos mecanismos, herramientas internas para hablar del tema y sensibilizarnos. Esto es una realidad, no es un sueño, ahí estamos. El segundo elemento con el que hemos tratado de ejecutar nuestra visión es tener un gobierno y estándares y reglas. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Un gobierno, tenemos un comité global de diversidad e inclusión que se asegura de que estemos ejecutando la visión y las metas que tenemos. Tenemos estándares que superan muchas veces los estándares locales o la misma regulación. Entonces, tratamos de vigilar que esos estándares se cumplan y existan en todos los países. El tercero, y que debería ser el más importante en realidad, es la gestión de talento, que es que desde que empieza, desde la contratación, la atracción del talento, haya esta diversidad. Eso es algo que nos encargamos de que siempre exista en la atracción de talento. La segunda parte, una vez que atraemos el talento, es la experiencia del colaborador. Tiene que saber que está en un espacio seguro, que existe, se respeta la diversidad
y existe la inclusión. Y el tercero es hacer esto público para que si no lo cumplimos se nos reclame, como este foro, ¿no? Que ya lo estoy haciendo público. Y así que lo hacemos público internamente y externamente. Y el último, fuimos un poco más allá cuando hablamos de diversidad e inclusión, hablamos también de equidad, porque no es lo mismo y no es lo mismo, y el resultado no es el esperado ni es suficiente con igualdad. Las condiciones de todas las personas son distintas y para lograr equidad, ese es otro tema que yo les invito a que también incluyan equidad cuando estén reflexionando sobre este tema. Gracias. Muchas gracias, Liliana. Licenciada Livia, sabemos que aquí en el estado de Guanajuato pues han desarrollado también modelos a favor de la diversidad e inclusión y han ayudado muchísimo. ¿Nos podría compartir algún desafío y algún modelo, alguna práctica que les esté funcionando? Y principalmente me gustaría preguntarle también, ¿cómo ve usted a las mujeres en la industria en la región? Me encantaría que nos compartiera eso. Gracias. Muchísimas gracias, Mari Carmen. Muy buenos días a todas y a todos. De verdad que para mí es un placer poder hoy estar aquí compartiendo este panel y yo felicito a la reunión anual de industriales por poner en el punto de debate, en el punto público de discusión, de diálogo, pues justamente un tema que es fundamental en una sociedad como la nuestra, que tiene que ver con la diversidad y la inclusión. Agradeciendo a Mari Carmen la moderación y a los compañeros del panel, compañeras del panel, un panel, como ya lo decías, muy diverso, del que seguramente vamos a escuchar grandes comentarios. Y a mí me gustaría comenzar por reflexionar, primero que tenemos que entender para que podamos hablar de este tema, es hablar de lo diverso que es en sí misma nuestra sociedad. Cuando entendemos que no solo somos una clase de personas, que no solo somos un tipo de personas, que no solo somos un género de personas, entonces podemos entender que todos tenemos necesidades diferentes, que todos somos distintos y que necesitamos encontrar condiciones de igualdad para acceder a los espacios públicos. A todas y a todos nosotros nos interesa participar del desarrollo de nuestro país. Y si no entendemos, si no partimos por entender que necesitamos ir adaptando los espacios para la participación de hombres y mujeres, de personas con discapacidad, de personas de la diversidad, pues necesitamos cambiar e ir corrigiendo el rumbo. Yo quisiera plantearles lo que pasa en el sector público contra lo que pasa en el sector privado. Para nadie es ajeno, quienes vivimos en este país, que hemos vivido muchos rezagos, por ejemplo, en la participación de las mujeres, para partir de un tema importante, porque me parece que hablamos de muchas discriminaciones a lo largo del tiempo, pero la mayor discriminación que vive nuestro país es la que se da con el grupo que representa más de la mitad de la población, y hay que empezar a decirlo claramente. Y yo siempre he dicho que el que hoy veamos más mujeres, por ejemplo, en el ejercicio público, de la política, del servicio público, no obedece a una graciosa concesión, no obedece a que los espacios se hayan abierto mágicamente para que nosotras como mujeres entráramos a ocupar estas posiciones. Obedece a reformas legales que han obligado la participación de las mujeres, reformas legales que obligan, por ejemplo, a que los partidos postulen la mitad de sus candidaturas mujeres, reformas legales que obligan hoy a que los gabinetes se comiencen a integrar de manera paritaria en una reforma muy reciente de paridad en todo. Y entonces, pues evidentemente por ello es que hoy vemos que tenemos congresos paritarios, que tenemos mujeres encabezando algunas secretarías, algunas direcciones de área o algunos puestos directivos dentro de los gobiernos. Pero ¿qué pasa con la iniciativa privada? Y hoy vemos todavía que ha sido un sector que se ha quedado, en la empresa, que se ha quedado todavía en el rezago en la participación de las mujeres, porque ahí no ha habido del todo o de manera contundente acciones afirmativas que permitan que las mujeres accedan a los cargos directivos, ¿no? Y lo podemos ver. Para mí, un ejemplo muy sencillo, pero que me ayuda mucho a visualizar esto, son siempre los presidiums de los eventos, ¿no? Cuando vamos a un evento y observamos un presidium y vemos una mujer
en el mejor de los casos, o ninguna mujer en un presidium. Y eso habla de la representatividad que tenemos las mujeres en la empresa, en la industria. Y hoy todavía es un sector en donde necesitamos acelerar la participación. Hablo en este caso de las mujeres, pero también en general la participación de la diversidad, de personas con discapacidad, de personas diversas o de diferentes colectivos de la diversidad. Creo que hace falta hablar de lo diferentes que somos y de las necesidades que cada uno tenemos en el ejercicio, ya sea de la vida pública, pero también en el ejercicio del sector privado. Y yo creo que vale la pena, porque no es una competencia de quitar lugares, no es llegar y decir, oiga, háganse a un lado los hombres, háganse a un lado los que siempre han estado para que lleguemos las mujeres o para que lleguen las personas de algunas de las minorías, sino al contrario, necesitamos entender que si queremos un mejor país, que si queremos un mejor estado, en el caso de Guanajuato y ustedes que representan también a diferentes entidades federativas, necesitamos complementarnos. En el servicio público, la visión compartida de mujeres y hombres, por ejemplo, nos da mucha más claridad en atender las necesidades sociales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el sector público, pues necesitamos empezar a tener políticas públicas y programas que vayan especialmente dirigidas, por ejemplo, a las mujeres en situación de vulnerabilidad, que no es lo mismo que tener hombres en situación de vulnerabilidad, es diferente la condición. En la empresa creo que es lo mismo, es entender también que las mujeres requieren, por ejemplo, mucha mayor flexibilidad, ¿no? Porque históricamente las mujeres, que también hay que cambiar ese paradigma, nos hemos hecho cargo de la crianza de los hijos. Hoy con la pandemia creo que es una gran oportunidad y yo pongo en la mesa este tema fundamental de que las empresas que ustedes hoy representan entiendan también la importancia de la flexibilidad en el tema laboral. Pues esta conciliación que debe haber entre el espacio familiar y el espacio laboral. Creo que tienen que quedar atrás esas concepciones en donde había que estar en la empresa a todas horas, en todo momento, para entender así la productividad. Hoy creo que una persona que es feliz también en su entorno laboral, en su entorno familiar, va a ser una persona mucho más productiva, y creo que es importante empezar a hablar también, Mari Carmen, y todos los que nos escuchan, empezar a hablar no solo de la importancia que estos grupos minoritarios o que han estado históricamente vulnerados en sus derechos participen de las actividades tanto públicas como privadas, sino empezar a poner en lo público, en la agenda visible, lo que aportan estos grupos, lo que aportamos las mujeres al desarrollo de las empresas, lo que aportan las personas con discapacidad, por ejemplo, también a estas empresas, empezar a ponerlo en la agenda pública, y eso nos va a hacer entender con mucha mayor claridad por qué es importante que abramos nuestros espacios en lo público y en lo privado. Muchas gracias, licenciada Livia. Y escuchándote me vino a la mente algo que escuché hace tiempo, que decía una persona también experta en el tema de inclusión. Decía que la inclusión no es un tema de mujeres, es un tema de personas y nos involucra a todos. Y esto es importante reiterarlo porque de alguna manera, en la medida en que nos sensibilicemos, como comentabas, Liliana, que es un trabajo de hombres y mujeres, y que ambos nos complementamos y somos quienes construimos instituciones, empresas, sociedades inclusivas, en esa medida vamos a lograr que la inclusión valore la diversidad y hagamos esa transformación. Muchas gracias, Livia, por tu participación. Juan Carlos, desde Siemens, pues toda un área, un sector tecnológico tiene muchos desafíos, ahora con el tema de la política industrial, que también me imagino que están afrontando grandes retos, sobre todo para la atracción del talento. Cuéntanos un poco qué es lo que Siemens está haciendo en este sentido, por favor. Buenos días a todos y a todas, y muchísimas gracias por la invitación, Mari Carmen. Para mí es un placer y un honor estar en este panel y el poder compartir y aprender de todos mis compañeros y compañeras. Como tú comentas, Mari Carmen, los desafíos que tenemos en una compañía global y mundial como Siemens, hoy por hoy a nivel de diversidad e inclusión,
es la atracción del talento femenino que comentabas, Livia. Como compañía tenemos un programa a nivel mundial que aplica a 150 países, que aplica a todo el mundo, con las mismas reglas. Por supuesto, podemos pensar, no, aquí sí se puede, aquí no se puede. Yo creo que es un tema global, es un tema mundial y no vale el buscar excusas, hay que buscar soluciones. Como todos conocéis, Siemens es una empresa digital, es una empresa industrial, con lo cual el talento que nosotros queremos atraer es un talento de carreras STEM. Y yo creo que hay que empezar desde ahí abajo. Cuando vamos a las universidades y vemos carreras de ingenieros, vemos carreras digitales, todavía echamos en falta ese talento femenino. Y yo creo que tenemos que empezar desde muy abajo, convenciendo a ese talento femenino de que tienen que ir a esos puestos y que tienen que crecer. Siemens como compañía, y centrándome ahora en México, por ejemplo, hemos hecho la contratación de un 52% de talento femenino este último año. Creemos y apostamos firmemente por el talento femenino en todas y en cada una de las capas. Tenemos parte en planta, parte en oficina, pero en todos los ámbitos creemos que ese talento femenino tiene que estar representado. En total en la compañía, que somos como unas 7.000 personas, un 42% son mujeres, que entendemos que también en sectores industriales es un porcentaje muy elevado. Y hablando de temas, digamos, de management, de white collar, tenemos un 26% de talento femenino. A nivel de posiciones de management, actualmente tenemos un 22% de mujeres. Y sinceramente es algo que has comentado tú, Livia, tenemos que plantearnos por qué, si tenemos un 26% de talento femenino, actualmente tenemos un 22% en posiciones directivas, y es algo que tenemos el compromiso y la tarea de cubrirlo en muy poco espacio de tiempo. Si me hablas de desafíos, te diría que ahora mismo internamente ese es el desafío que tenemos, en corto espacio de tiempo, cortar ese gap. Y como os comentaba, la organización de Siemens a nivel mundial lo que tiene muy claro es que si en un país hay un 40% de personas, mujeres, lo normal sería que un 40% estuvieran en posiciones directivas y que no ocurra lo que tú comentabas, Livia, que llegas a una reunión y de pronto dice, sí, todos somos muy diversos, pero lo que hay aquí no es lo que publicamos, ¿no? Lógicamente, ese desafío es identificar a Siemens como una compañía diversa, como una compañía inclusiva. El mundo es diverso, el mundo es inclusivo, el mundo es global, y yo creo que como tal una compañía pues, con el background de Siemens, con la implantación de Siemens, tiene que ser un ejemplo donde todas y cada una de las personas tienen que sentirse libres, tienen que sentirse ellos mismos, nadie tiene que dejar en la calle sus ideas, nadie tiene que dejar en la calle sus gustos, y todos tienen que venir y dar lo mejor dentro de una organización privada. Muchas gracias, Juan Carlos. Y en este sentido, el gran reto también, y como bien lo dices, es formar a ese talento para que llegue a ocupar esas posiciones estratégicas y tomen esas decisiones. Muchas gracias, Juan Carlos. Cristina, por favor, nos gustaría escucharte y también que nos compartas, pues también desde León, qué es lo que están promoviendo para desarrollar esta estrategia de diversidad e inclusión. Sé que ustedes tienen unos programas que han sido muy efectivos. Si nos pudieras compartir algún desafío y algún programa en este sentido, por favor. Con mucho gusto, Mari Carmen, y quisiera primero que nada darles la bienvenida a esta su ciudad. Muchas gracias a la RAI por volvernos a tomar en cuenta, por volver a ver a León como un lugar que puede tener este tipo de eventos, ¿no? Y muchas gracias a todos los industriales que están esta mañana por permitirnos un tema tan importante, un tema que difícilmente abordamos en un espacio como este, un tema que nos provoca generar cambios y nos provoca, y siempre los cambios nos dan miedo, ¿no? En el gobierno, en la iniciativa privada. Y bueno, a nombre de la alcaldesa, muchísimas gracias por estar esta semana con nosotros. Somos el centro ahora de varios eventos importantes, y a nombre de la ciudad de León, pues sean bienvenidos y que ojalá tengan una muy buena estadía.
Y quisiera empezar y ser muy breve en el tema que ya fue abordado de manera muy bien por nuestra secretaria de Gobierno, que es el tema de ponerlo en la agenda. Pero no solo ponerlo en la agenda, también demostrarlo en el presupuesto, que eso creo que es algo importante, ¿no? Generar programas que no sean solamente con un tinte político o con una estrategia en donde la dádiva sea como el principal centro. Y por eso en los gobiernos de Guanajuato y especialmente de León, que tenemos como principal objetivo poner al centro a la persona, hemos estado trabajando muy cerca, muy de la mano con las cámaras empresariales de la ciudad. Y yo creo que ese es el principal éxito, el poder tener esta vinculación y poder tener un programa como lo es Mujeres Adelante, que es un ejemplo de muchos que tenemos en temas de cómo provocar espacios seguros para las familias de estas mujeres que quieren estar en posiciones cada vez mucho más complejas por el tiempo que se le requiere dedicar, porque pareciera exactamente como le decía la secretaria y como los que antes de mí han hablado, si no demuestras una temporalidad larga en el espacio de trabajo, pareciera que la productividad es menor. Entonces, a través de Mujeres Adelante tenemos un programa que junto con los empresarios podemos otorgar espacios seguros para las hijas y los hijos de estas mujeres que quieren seguir escalando. Tenemos varios de los programas que cuenta la estrategia es a poder ayudar no solamente en este tema del cuidado o de los espacios seguros, sino en el crecimiento de la propia mujer, ¿no? Porque creemos que si no desarrollamos capacidades mucho más enfocadas, no solamente en el tema curricular, o en lo académico, sino en las habilidades personales, creemos que eso es lo más importante. Entonces, programas como Mujeres Adelante, que tiene el municipio de León y que trabajamos en conjunto con Gobierno del Estado y, por supuesto, con las cámaras empresariales, ponen el ejemplo de que cuando los diferentes entes están alineados en un mismo propósito, que es poner condiciones para que las familias puedan vivir mucho mejor, mucho más tranquilas y sobre todo con mucha más paz, es justo lo que creo que tenemos que hacer. Yo agradezco y debo reconocer a los empresarios, muchos de ellos que están esta mañana dándose cita a nuestro Consejo Coordinador Empresarial, que está aquí muy bien representado, que hemos trabajado, ellos tienen una alianza por la prosperidad, que justamente estamos viendo cómo incidir en las familias con los programas que tiene el municipio, pero también con las capacidades que tiene la empresa. Y quisiera abordar de manera muy puntual un tema que creo que es muy importante, que es el tema de las personas con discapacidad. En León hemos hecho mucho trabajo en este tema por generar una política pública, no generar solo programas específicos, sino una política que de verdad pueda hacer que una persona con discapacidad se integre en el ámbito laboral. Y yo creo que bueno, se generó la red de empresas incluyentes, que es esta red de empresas que no solamente por habilitar un espacio, una rampa, porque a veces pensamos que por poner una rampa, pintarla de azul, somos ya un espacio incluyente y no es así. Es bien importante decir que hay que poner las condiciones sobre todo de que la persona tenga un buen desarrollo dentro de la empresa, ¿no? Tenemos muchos talleres en el municipio que se otorgan no solamente a las áreas de recursos humanos, porque luego parece que solamente son ellos los que tienen que aprender, es con todas las posiciones dentro de la empresa para que tengan un lenguaje incluyente para personas con discapacidad auditiva, por ejemplo. En términos de palabras básicas como indicaciones básicas, es importante esto, ¿no? Tenemos talleres para poder entender la movilidad de una persona con discapacidad motriz, por ejemplo. Entonces, y tenemos nuestras pruebas VALPAR que en conjunto con el Estado desarrollamos para poder ver las habilidades con las que cuenta una persona con discapacidad. Es para nosotros bien importante que las empresas nos sigan abriendo espacios. Hay personas con discapacidad con muchísimas ganas de trabajar, que nunca se les ha dado la oportunidad y que cuando les abres la oportunidad te sorprenden realmente. Y un ejemplo que también al interior del gobierno estamos haciendo, en el C4, que es este centro donde se monitorean las cámaras de la ciudad, tenemos un grupo de personas con discapacidad auditiva que han demostrado que son con una alta productividad, debido al enfoque que ellos pueden poner. Entonces, es encontrar cuáles son sus habilidades para colocarlos en la posición correcta y que de verdad tengan un desempeño adecuado dentro de las empresas o del gobierno, según sea el caso.
Y para nosotros, entendiendo desde la totalidad del problema, se generó el transporte urbano incluyente, que mejor conocemos como TUI, que son estas rutas que prácticamente recorren toda la ciudad y que se vincula con el sistema de transporte que tenemos articulado, porque una de las grandes barreras era cómo llegar a los centros de trabajo, cómo llegar a las escuelas, cómo llegar a estos espacios. Y bueno, nosotros a través del TUI, que es un servicio gratuito que el municipio pone a disposición de las personas con discapacidad y sus familias, podemos conectar con el centro laboral, con el centro educativo, pero sobre todo y más importante porque queremos que tengan un desarrollo social en toda la extensión de la palabra, con los lugares de recreación que tiene esta ciudad. Tenemos un museo incluyente, tenemos centros deportivos incluyentes y bueno, creo que hay mucho por trabajar, creo que es un sector que hay que seguirle apostando, es un sector que ha sido rezagado por muchos años y que hoy en León el 7% de la población cuenta con algún tipo de discapacidad y que creo que es un tema que tenemos que seguir trabajando. Y sería todo de mi parte. Felicidades. Me dejaste sorprendida y realmente creo que valdría la pena señalar 3 puntos. Primero, mencionaste crear condiciones. Qué importante es que en nuestros centros de trabajo se creen condiciones precisamente para no perder talento. Y conecto con lo que Juan Carlos comentaba. Cuando se quieren crear culturas inclusivas, se tienen que crear las condiciones para no perder ese talento. Y ustedes lo han hecho. Felicidades por ello. Segundo, mencionaste el tema de la salud y de la seguridad, que también Liliana lo comentaba hace un momento. Cuando se trabaja por la inclusión, se generan espacios de seguridad y hay mayor salud organizacional. También las personas son más productivas porque se sienten más parte de la organización, porque contribuyen con sus aportaciones. Y creo que ese tema también es muy importante vincularlo con temas de inclusión y diversidad. Entonces creo que ese tema es muy relevante. Y tercero, la pandemia nos vino también a develar que si no apostamos por desarrollar estrategias de inclusión y diversidad, vamos a perder el contacto con la gente. Y creo que eso nos lleva a cambiar la mentalidad. Y conecto con un tema que creo que Andrés nos va a poder explicar un poco más, que es el tema de la educación, el tema de la inclusión social. La inclusión se educa, se forma, tenemos que generar espacios para que estos temas sean parte de la cotidianeidad, no temas que se vislumbren como moda, sino que tenemos que elegir querer ser inclusivos. Creo que eso es algo muy importante. Y Andrés, si nos pudieras compartir desde la UNESCO, un organismo internacional que está promoviendo a nivel mundial, a nivel global, este tipo de estrategias, ¿qué nos dirías a los industriales desde tu perspectiva, por favor? Bueno, Mari Carmen, muchas gracias por la invitación. Me sumo, por supuesto, al reconocimiento de este espacio. Yo la verdad, cuando me invitaron a participar, quedé un poco sorprendido porque no es frecuente, por un lado, que desde la experiencia que tengo trabajando en estos temas, que a organismos internacionales nos inviten a participar y a tener mayor interacción con el sector industrial, el sector productivo y en general el sector privado. Si bien la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de los ODS, que creo hoy ya casi todos la conocemos y sabemos de qué se trata, ha alineado un poco más esta conversación al incluir al sector privado, al sector industrial, a los sectores productivos como parte estratégica en la consecución de un desarrollo más sostenible, inclusivo
y participativo. Eso ha sido muy importante, pero no es frecuente estar en estos espacios. En Concamín estamos trabajando la Agenda 2030. De hecho, vamos a tener más adelante un panel sobre este tema. Entonces, no te sientas tan ajeno a esto. Maravilloso, maravilloso, y felicito que eso lo estén considerando. Yo quisiera plantear, Mari Carmen, si me permites, en términos de los desafíos, yo quisiera plantear 4. El primero tiene que ver con los impactos de la pandemia. La pandemia ha dejado unos impactos sociales y económicos supremamente delicados. O sea, el contexto que hoy tenemos, por supuesto, no es el mismo que había en el 2019 para atrás, y eso que en América Latina ya no veníamos bien en el 2019. ¿No? Teníamos bajo crecimiento económico, ya se empezaba a ver unos primeros signos de incremento de pobreza, llega la pandemia y hoy ya sabemos que hay 100 millones de pobres más, ¿no? Entonces estamos en un contexto todavía más complejo y más desafiante de lo que estábamos. Hoy sabemos que en términos de desempleo, por ejemplo, en el desempleo en temas de mujeres que se ha tocado tanto acá, hoy estamos en los niveles de desempleo de las mujeres que teníamos en el 2006, retrocedimos. Entonces, ahora el desafío es cómo reconstruimos, pero no reconstruir a lo que había necesariamente antes de la pandemia, porque ya no veníamos bien, sino cómo reconstruimos mejor frente a desafíos que estamos enfrentando. Entonces, quiero poner sobre la mesa, porque el contexto no nos está ayudando. Hay un bajo crecimiento económico general en la región, estamos teniendo todavía bajo crecimiento del empleo. Entonces, las condiciones no están fáciles, digamos. El segundo desafío que tenemos es un desafío, digámoslo, de alguna manera estructural. Y es que como sociedad hemos construido una serie de prejuicios, estereotipos y roles muy marcados como sociedad. Y eso, combatirlos implica un trabajo a mediano y largo plazo que hay que seguir llevando. El caso, por supuesto, más ejemplificante es el de las mujeres, ¿no? Hemos construido como sociedad un rol muy marcado tradicionalmente, donde la mujer ha tenido a su cargo los trabajos de cuidados, y por lo general los trabajos de cuidados no remunerados, ¿no? Hoy, según los datos de la Organización Internacional del Trabajo, el 70% del trabajo de cuidados no remunerados recae sobre las mujeres. Pero si eso lo monetizáramos, representaría el 9% del PIB mundial, ¿no? Entonces, hay que hacer un trabajo para repensarse no solo la equidad de género en términos del rol y los derechos de la mujer, sino hay que repensarse el rol del hombre y su masculinidad, y el rol del hombre en su familia y en la sociedad. Una de las cosas que hay que pensarse, y hay empresas que han venido trabajando en este tema, tiene que ver precisamente, por ejemplo, con las licencias paternales. Alguien mencionaba, tu secretaria, los temas de flexibilidad, donde el hombre pueda tener un papel más activo en los cuidados de la casa, y de alguna manera eso darle a la mujer la posibilidad de vincularse con espacios laborales que hoy no tiene. El tercer desafío que yo encuentro y que nosotros hemos visto, sobre todo desde la experiencia en la UNESCO, que por nuestra naturaleza es apoyar a los gobiernos a hacer mejores sus políticas, es que cuando se habla de inclusión uno debería hablar más bien en plural. Cuando una persona está en condiciones de vulnerabilidad, por lo general está en vulnerabilidades. No es lo mismo las condiciones de una mujer afrodescendiente en situación de discapacidad y sin escolaridad que la de una mujer blanca con escolaridad
y en situación de discapacidad. Las situaciones, si bien se pueden generalizar frente a la mujer, las especificidades importan mucho. Y eso implica hacer aproximaciones más intersectoriales e interconectadas para entender esas complejidades que hay en esa interacción de vulnerabilidades que se potencian, ¿no? Y por último, hay un reto generalizado, y yo agradezco que se pueda hablar este tema con el sector privado, con la industria, y es, tenemos un desafío muy grande para medir mejor el impacto. Nosotros que trabajamos muy de cerca con los gobiernos, notamos que hay una escasez si bien hay programas, hay una voluntad política por generar iniciativas de inclusión, no logramos tener mayor evidencia e información sobre el impacto que estamos logrando precisamente en términos de inclusión. Y en la industria, en el sector privado, tienen mucha experiencia en medición. Por lo general, hay una máxima de que lo que no se mide no existe, ¿no? Eso en el sector público, me corrijan, pero son todavía un poco más retrasados en ese sentido. Pero necesitamos crear herramientas de medición que realmente nos permitan saber si las intervenciones que estamos haciendo si tienen un impacto en términos de inclusión social. Ojalá el día de mañana las empresas, la industria, así como mide la rentabilidad, la eficiencia, tiene patrones e indicadores muy claros de medición, use eso mismo para considerarlo dentro de su empresa en términos de inclusión social y le dé el mismo nivel de importancia que le da a la medición en otros ámbitos de su negocio. Yo dejaría como por ahí algunas reflexiones de este tema. Sin duda, Andrés, muchísimas gracias. Hiciste una síntesis excelente y coincido totalmente contigo que nos hace falta generar esos indicadores y parte también de involucrar al sector privado, a la industria, es que efectivamente necesitamos que ellos mismos aporten en sus centros de trabajo esa materia prima precisamente para hacer esa medición, porque como bien lo dice, si no medimos, no podemos ir valorando el avance. Entonces, me encantó esa aportación porque es una práctica que necesitamos desarrollar. Y no creas, nos hace falta también en la industria desarrollar más indicadores. No todos los sectores de la industria están al mismo nivel, entonces ahí también tenemos grandes retos y grandes desafíos. Muchas gracias, Andrés. Bueno, y nos vamos acercando al cierre y quiero que abramos un espacio también para preguntas de los participantes. Y quisiera pedirles aquí a los panelistas un mensaje que quisieran, antes de abrir el espacio a preguntas, un mensaje que quisieran decirles a las y los industriales que aquí nos acompañan. ¿Quién quisiera iniciar? Liliana. Bueno, pues ya me dieron el micrófono. A ver, yo creo que muchas gracias a mis compañeros panelistas porque de verdad ha sido muy rico escucharlos y refrescante. La verdad es que qué delicia, creo que todos los que estamos aquí del sector privado oír a las dos secretarias ha sido realmente gratificante, entonces muchas felicidades por todo lo que están haciendo. A ver, el mensaje, yo creo que en este foro estamos representantes de gran parte del sector productivo del país. Todos queremos lo mismo, el desarrollo y el crecimiento de nuestro querido México. Eso no va a pasar si no crecemos todos. Entonces, ese sería el mensaje que yo les quisiera dejar. Vamos todos juntos siendo un México inclusivo. Gracias, Liliana. Muchas Secretaria, gracias. Por favor. Gracias, muchísimas gracias. Pues únicamente a manera de conclusión, pensar tal vez dentro de sus empresas, hoy está aquí el sector industrial de México y es importante reflexionar que tal vez hay problemáticas dentro de nuestras instituciones, dentro de nuestras organizaciones, hay retos, desafíos todos los días que a lo mejor requieren un cambio de visión, a lo mejor hemos abordado las problemáticas, los retos desde una misma visión. Hoy
tienen la gran oportunidad de incorporar esta diversidad, esta pluralidad dentro de sus organizaciones, y eso también les da valor, porque está comprobado que aquellas organizaciones en donde hay mucha más diversidad de pensamiento, de acción, pues también hay una riqueza importante y los problemas se pueden abordar desde diferentes perspectivas. Yo finalmente, para concluir, decirles que desde el gobierno del estado de Guanajuato estamos comprometidos con la igualdad, estamos comprometidos con el desarrollo de los sectores, de todos los sectores de la sociedad, y que queremos y seremos siempre aliados de impulsar políticas públicas que fortalezcan la inclusión, la diversidad y la participación de todas las voces. Hoy más que nunca necesitamos dejar claro que la riqueza que tiene nuestro país se basa principal y fundamentalmente en que las voces de todas y todos puedan ser escuchados en todos los espacios. Muchísimas gracias. Gracias, secretario. Yo por mi parte me gustaría tocar dos temas muy rápidamente. El primero lo he comentado antes, creo que en todas y cada una de nuestras empresas deberíamos de ver cuál es el porcentaje de talento femenino en nuestra organización y deberíamos de mirar nuestras posiciones directivas. Y si no es un porcentaje muy cercano, creo que tenemos un problema y tenemos que ponernos manos a la obra y desde ya. Y otro tema que sé que también es sensible, pero creo que no podemos olvidar, es el tema de la paridad salarial. Creo que es inadmisible que en el 2022 hay organizaciones en las que por un tema de género, posiciones iguales, se esté pagando un 10, un 15 o un 20% más por temas de género. Es inaceptable, es inadmisible. En Siemens hacemos análisis y es un tema que le hacemos un seguimiento y no puede ser que en la situación actual tengamos organizaciones y países donde esto es un tema, y yo creo que también hay que prestarle una atención especial. Gracias, Juan Carlos. Cristina, por favor. Gracias, pues nada más decir lo importante que es que nos mantengamos unidos para seguir creciendo y seguir avanzando, los gobiernos y la iniciativa privada, la sociedad en general que sea escuchada. Este es un gobierno que se caracteriza por escuchar mucho a su gente, y yo creo que ese es el principal pues logro que yo pudiera decir que nos permite tener esta sensibilidad de este tipo de espacios, y la conexión con organismos como ahora lo tenemos con UNESCO y como lo hemos tenido con otros organismos que nos permiten seguir aprendiendo, aprender de buenas prácticas. Eso es bien importante, y buenas prácticas que a veces no volteamos a ver hacia afuera, y que me encanta ver un grupo tan nutrido y de gente que de verdad, si están esta mañana aquí es porque les interesa el tema, y eso ya es ganancia. Yo creo que hoy salimos ganando simplemente porque alguien quiere escuchar sobre lo importante que es tener esta diversidad dentro de las empresas, dentro de los gobiernos o dentro de cualquier grupo donde se tomen decisiones importantes para el rumbo de cualquier país o de cualquier organización o de cualquier empresa. Entonces, bueno, desde el gobierno municipal seguiremos empujando junto con los empresarios todas aquellas condiciones que podamos seguir mejorando para nuestras familias, en este caso leonesas, y por supuesto decir que la sensibilidad que nos da el escuchar al ciudadano, que nos da escuchar a los compañeros dentro de las empresas, nos hace una marcada diferencia. Muchísimas gracias. Gracias, Cristina. Andrés. Bueno, yo por mi parte cerraría invitando a que estos temas, empezamos señalando que ya la discusión no es si sí o no, sino el cómo. Y en esa discusión sobre el sí o el no, yo también invitaría a que si hay el sí como respuesta, que creo que es generalizada, es que se entienda que los temas de inclusión social dentro de las empresas no deberían tener un rol marginal o simplemente verlo como un tema de sus fundaciones o de su responsabilidad social corporativa, sino parte integral de su negocio, ¿no? Que se entienda que esto no es solo un tema de justicia o de garantía de derechos, sino también de productividad, de eficiencia. Si tenemos una sociedad más inclusiva, con mejores condiciones de vida, eso va a tener un impacto dentro de los negocios que cada uno desarrolla. Así que un poco desde ese lado cerraría. Gracias. Muchas gracias, Andrés. Y bueno, yo también tengo un mensaje.
y reflexionando de todo lo que han compartido y que para mí ha sido un muy grato aprendizaje, a mí me gustaría compartir lo siguiente. La diversidad es un hecho, todos somos diferentes, todos podemos aportar, pero la inclusión es una decisión, es una elección. Yo decido si quiero ser inclusivo y creo que hoy más que nunca merece la pena decidir ser inclusivo, porque nos necesitamos. Necesitamos un México diferente, un mundo diferente, y para hacerlo, pues hay que prepararnos, porque no se nace siendo inclusivo, se aprende a ser inclusivo. Y creo que el poder compartir estas experiencias, estos testimonios, o incluso abrazar la inclusión desde la exclusión, porque yo creo que todos hemos vivido de una u otra manera algún aspecto en el que hemos sido excluidos por algo o de algo. Pero se puede abrazar la inclusión desde la exclusión y podemos generar el cambio. Yo creo que el compartir este tipo de experiencias desde nuestros negocios, desde nuestra familia, desde nuestra sociedad, podemos hacer un México diferente, un México más habitable, un México más humano. Ese es el mensaje que yo quería transmitirles y vamos a abrir unos minutos a preguntas, a comentarios. Nos va a dar mucho gusto escucharlos. ¿Tienen el micrófono por ahí? Aquí. Ay, muchas gracias, qué bueno. Gracias, Sí, muy nos buenos ayudan. días. Gracias. Felicidades al panel, muy interesante todas las participaciones. Me deja algo de preocupación cuando hablan de porcentajes y no quiero polemizar. 50% de mujeres, 50% de hombres. No hay cosa más inequitativa que poner un porcentaje. ¿Por qué no 100% de mujeres? Lo que hay que buscar igualdad es de oportunidades, no números. Cuidado con eso, porque ustedes mismas están poniendo un límite a las capacidades. Si damos igualdad de oportunidades, no vamos a tener 50% de mujeres, vamos a tener 80%, porque definitivamente cuando una mujer se decide, tienen una capacidad impresionante y avanzan en las organizaciones. Entonces yo les quisiera simplemente recomendar que tengamos mucho cuidado con los porcentajes. Lo que debe de ser es igualdad de oportunidades. Y si en esa igualdad de oportunidades llegan 80% de mujeres, excelente. Si llegan 20, excelente también, pero que todos tengan las mismas igualdades. Hay que cuidar mucho los porcentajes porque se vuelven injustos, de un lado y del otro. Muchas gracias. 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 ¿Alguien quisiera comentar algo al respecto? Aquí tenemos otra pregunta, nada más estamos esperando que les entreguen el micrófono. Perfecto. Buenos días, Gracias. muchas gracias, muy interesante, opino lo mismo. Y desde que se creó la Comisión IDEA, que creo que esto es un gran parteaguas en la CONCAMIN con la presidencia del presidente Abu Ghraib. Para los que no sepan, la Comisión IDEA quiere decir Inclusión, Diversidad, Equidad y Accesibilidad. Hemos trabajado muchos estudios donde tratamos de encontrar soluciones para la industria. Las cifras son verdaderamente impactantes y para que todos los que estemos aquí presentes podamos pensar en una solución del nivel que se requiere, quisiera hacerte una pregunta, Mari Carmen, que sé que tú sabes perfecto. ¿Cuál es la cifra que este año dio el IMCO después de la pandemia? Del total de las personas que laboramos en México, ¿qué porcentaje de hombres regresó a trabajar y qué porcentaje de mujeres regresó a trabajar? Nada más con esa cifra, para que nos quedemos. Uy, Mariana, me la pusiste muy difícil. No, pues no, o sea, no recuerdo ahorita así de memoria, pero aproximadamente un porcentaje es el 30%, bueno, no recuerdo bien, ni para qué te digo. ¿Era 42 contra 75? Más o menos, creo que sí. Lo que sí es una realidad es, y retomo lo que comentaba Andrés, el tema del desempleo
el impacto que tuvo la pandemia principalmente en las mujeres, que generalmente son las que llevan una doble carga o una triple carga de trabajo, pues ha sido impresionante. Y además hay que aumentar el tema de su salud, que se deterioró muchísimo, no solamente el tema de la salud física, sino también de la salud emocional. Pero también simultáneamente en el caso de los hombres también hubo un deterioro en la salud emocional porque muchos perdieron el trabajo también como fruto de la pandemia. Entonces también ha habido temas de exclusión importantes en este sentido. Entonces el tema de la salud emocional también ahorita está siendo abordado desde una perspectiva de inclusión, por eso hay que considerarlo. Gracias. Hola, buenos días. ¿Por dónde está? Por acá. Acá. Sí, Leonor, gracias. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Felicidades al panel, la mesa que más aplaude, aquí ya dijeron. Una reflexión, porque creo que hay que hacer visible nuestras carencias y creo que aquí fue muy comentado y vale la pena que alguien lo ponga en la mesa, pues nuestro panel de inauguración, ¿no? En donde era como un estadio de fútbol en el Presidium, 4 mujeres nada más, de esas 4 mujeres solamente una visible, que era nuestra presidenta municipal en León, y las otras 3 mujeres hasta atrás, no visibles, de por sí somos pocas y no adelante. Y creo que esa foto, en donde además fue muy comentada inclusive por algunas autoridades que estuvieron aquí con nosotros, nos tiene que invitar a la reflexión. Esa reflexión de hacer más visible el talento femenino, porque no nada más es estar, sino mantenerse y en una posición de liderazgo visible y tomando decisiones que impactan. Entonces, esa foto compleja, en donde sí era como un panel, acompañada de paneles también exclusivos de hombres en la RAI, en donde ni siquiera había una mujer, creo que también es otra invitación a la reflexión. Sí hay mujeres, y creo que una de las primeras metas que nos tenemos que poner es que no haya un solo panel en la industria en donde no haya al menos una mujer representando esa voz diversa. Pero además, gracias, invitar a la reflexión desde las barreras, en donde todos tenemos que recorrer esta distancia, pero las barreras son distintas para un hombre que para una mujer. Y si hablamos de las transversalidades que ya nos comentaban, en donde no es lo mismo hablar de una mujer blanca cisgénero con educación que una mujer indígena violentada, pues también tenemos que pensar en esas diferencias. Y yo invitaría a que en esta agenda, en la RAI, podamos adquirir desde nuestro presidente hasta los liderazgos del consejo directivo y cada una de las personas que estamos aquí, el que no haya nunca más un solo panel de puros hombres, de puro man, el que se haga visible el tema de brecha salarial y violencias de género, que son 2 de las principales barreras con las que nos enfrentamos en el ámbito laboral, y que se tome una decisión de deconstrucción de las masculinidades. Porque hoy día en los organismos empresariales, no hablo solamente de Concamín, sino en la mayoría, seguimos con ese ambiente androcéntrico en donde casi nos felicitan a las mujeres cuando vemos una en una reunión. Muchísimas gracias. Mari Carmen, acá al fondo, Mari Carmen, a tu derecha. Aquí, Fernando Alanís, Mari Carmen, a tu derecha, al fondo. Ya. Ya. Gracias. Fernando Alanís. Ay, perdón, Fernando, ya te vi. Muchas felicidades primero al panel, la verdad, muy rico la conversación, se complementó muy bien todas las exposiciones. Mari Carmen, felicidades a ti por la coordinación. Yo estoy en un sector, en el sector minero, en Peñoles y Fresnillo, donde hemos aprendido que la diversidad, la equidad y la inclusión es importante. Yo creo firmemente que una organización que no refleja en su estructura un espejo de cómo está organizada la comunidad, difícilmente va a poder aprovechar todas las ventajas que trae contigo la diversidad, equidad e inclusión, la complementariedad que se tiene en ventajas que todo el mundo aportamos. Felicidades por este panel y felicidades por todos los comentarios. Gracias, Fernando. Tú eres de los aliados del tema. Gracias. Norma, por favor, muchas gracias. Norma Becerra, presidenta de la Asociación Mexicana de Agentes Navieros. Me gustó mucho lo que comentaron
donde dijeron que ya aprendieron. Entonces yo les tengo una pregunta que me gustaría saber, que nos compartan, y yo creo que ahorita podemos aprender todos los que estamos aquí presentes. ¿Cuál fue el reto o el desafío más difícil que tuvieron que enfrentar para incrementar la participación de la mujer desde el punto de vista público y privado? Muchas gracias. A mí me gustaría, comentando la pregunta, pero un poco también haciendo reflexión sobre lo que se decía de los porcentajes. Creo que es importante, voy a ser muy breve, pero yo pongo el ejemplo porque es muy común que escuchemos que los porcentajes limitan la participación de las mujeres o que inclusive debemos de hablar de capacidad y no de género. Es muy común en la agenda pública y privada que escuchemos esto. Y yo siempre pongo un ejemplo que es muy sencillo y quiero que me lo permitan para que sea muy gráfico lo que tiene que ver con las medidas afirmativas. Yo digo que el tema de llegar a un espacio es como una carrera de velocidad en donde las mujeres hemos arrancado la carrera unos 10 kilómetros atrás de los varones. Lo que hacen las acciones afirmativas es ponernos a las mujeres en la misma línea de arranque, porque hoy todavía no estamos en la misma línea de arranque. Cuando hablamos de porcentajes, pareciera que estamos limitando, oye, ¿por qué 50%? Si a lo mejor puede ser 80%. La realidad es que no se va a dar de manera natural el 80%. Lo que estamos haciendo con los porcentajes es ponernos a ambos en la misma línea de arranque y por eso las acciones afirmativas son temporales. Cuando ya logremos empezar todos la carrera en la misma línea, las acciones van a ser innecesarias y entonces sí que vengan 80 o 90% de mujeres o de hombres participando de acuerdo a sus capacidades. Eso en ese sentido. Por el otro lado, los retos, por lo menos en el sector público, en el gobierno, en la representación, pues son muy importantes. A mí me tocó ser legisladora local, y cuando se debatía en el Congreso los temas de paridad en materia electoral, uno de los temas que nos cuestionaban era, pues, ¿de dónde vamos a sacar 50% de mujeres? Que no hay mujeres que quieran participar y todos nosotras los volteábamos a ver. Pues aquí estamos, claro, y creo que en la empresa también se da, pues es que no hay mujeres que quieran participar en el sector minero, no hay mujeres que quieran estar en el sector construcción, no hay mujeres que quieran estar en el sector automotriz, cuando la realidad es que sí hay mujeres, ahí están y están listas para aportar sus capacidades. Creo que el mayor reto de las organizaciones y también del gobierno es romper los moldes. Hablamos hace un rato de estereotipos. Los estereotipos son moldes. ¿Cómo se ve un director general? ¿Cómo se ve una secretaria o secretario de gobierno? ¿Cómo se ve un corporativo de una empresa? Lo que necesitamos y queremos que las personas encajen en ese molde. Lo que necesitamos es romper esos estereotipos, romper esos moldes y que las personas sean como son, con sus talentos, con sus capacidades, y que si somos madres de familia, que si somos personas con una capacidad distinta, pues que también se aprovechen esos valores para darle justamente esa plusvalía, ese valor intrínseco a nuestras organizaciones. Gracias, Lidia. Contestamos. Yo quisiera contestar la pregunta de Norma, ya que yo fui la que hice alusión a que ya aprendimos. Y la verdad, Norma, te voy a decir que fue muy fácil. En el momento, y es muy fácil, en el momento de querer hacerlo, es lo único que se requiere. En el momento que se quiere, se pone el tema y ya no hay desafíos ahí. El desafío es cuando ni siquiera quieres poner el tema. Es una cuestión de voluntad. Lo quieres hacer, lo logras. Yo te diría que esa es la respuesta en el caso de Grupo Bimbo. En mi caso, me gustaría comentar que yo creo que también un reto es que la mujer se tiene que mentalizar también. Nos pasa en algunas fábricas que hay 10 personas trabajando en la fábrica, 8 son mujeres, 2 son hombres, se abre el puesto de supervisor y aplican 2 personas. ¿Sabéis quién? Los hombres. Y bajas y hablas, oye, no, es que yo soy madre, no, es que yo… Pero vamos a ver, o sea, tú tienes toda la capacidad, tienes la formación. Yo creo que la propia mujer tiene que dar ese paso adelante y tiene que darse cuenta, porque lo has comentado, yo creo que hay estereotipos y el supervisor tiene que ser un hombre. No, el supervisor tiene que ser el que tenga más talento para hacerlo. Y muchas veces la propia mujer se ve inferior o da un paso atrás. Y yo creo que eso también es un tema que lo tenemos que trabajar y es un tema cultural. Yo creo que la cultura es fundamental y es la base de todo lo que hacemos.
Yo nada más quisiera complementar aquí con cariño, Juan Carlos. Sí. Cada vez menos, ¿eh? De acuerdo. Cada vez más las mujeres decimos, oye, aquí estoy, sí. pero no nos ven. Sí. Entonces, esa idea que yo la he oído muchas veces, hay que dar un paso adelante. Las mujeres sí lo pedimos, sí lo queremos. La cosa es que nos escuchen, complementándolo, también con cariño. Cierto, con también cariño. es cierto, sí, no digo que no. Gracias. Presidente, tú tenías la mano levantada. Y allá atrás hay otras dos. Ah, y acá en este lado. Perfecto. Buenos días a todos. Qué gusto ver el salón lleno. Felicidades, Mari Carmen, como siempre. No nos equivocamos cuando decidimos que tú fueras la presidenta de la Comisión de Género. Has hecho un excelente trabajo. Y felicidades a todos los panelistas. Estoy encantado con todo lo que han hablado. La verdad, en algunas cosas con Leonor estoy a favor y en otras no. Y lo voy a decir así, desde que yo fui presidente o tomé la presidencia, yo invité a Mari Carmen porque yo estaba preocupado con lo que tú expresas, la falta de mujeres en los consejos. Y lo primero que le encargué a Mari Carmen es eso, trabaja fuerte en todo este desarrollo porque es urgente que se vea a la mujer en la Confederación de Cámaras, que se vea ese empuje, ese liderazgo que han hecho por muchos años, que seguirán haciéndolo. Aquí el tema que yo le platicaba a Norma es, échenle ganas, porque todas las presidentas que hoy en día están hoy en la Confederación están con nosotros y van a seguir estando. Yo, la verdad, todos los consejos, y no estoy justificando, todos los consejos yo subo a las mujeres, aplaudo mis discursos por las mujeres porque estoy convencido que son, la verdad, unas guerreras, que su liderazgo, su capacidad y lo que hacen por el país es invaluable. Entonces, yo lo único que tengo que decir es cuenten conmigo, la verdad, como presidente, no tienen que convencerme, al contrario, ¿sí? Estoy, la verdad, muy bien. Y hoy va a haber un panel de gobernadores, no vino una gobernadora, pero bueno, fue invitada y no vino. Entonces no me vayan a decir que por qué puros hombres en el panel de gobernadores, ahí no fue cosa mía. Pero bueno, en este proceso por eso siempre está el panel de género, para que se mentalicen que las mujeres van a estar en la Confederación de Cámaras, no hay duda, están con nosotros, ¿sí? Entonces, gracias Mari Carmen, gracias a los panelistas. Muchas gracias. Gracias. Allá atrás tenían la mano levantada. Damos 3 preguntas más y ya terminamos, porque ya estamos en tiempo. Gracias. Ah, también Luis Gerardo, perdón. Creo que si podemos empezar de este lado, estoy listo. Ah, perfecto. Josué Nieto de Siemens. Y creo que es un mensaje a compartir. Este día que estuvimos, y el día de ayer en la feria que se está llevando a Calado, la conferencia a la que venimos también por la noche, y los pasillos están llenos, ¿no? Y hablar de diversidad, de inclusión, es hablar el lenguaje de las nuevas generaciones. A nosotros nos suena chueco, ¿no? Agregar, quitar letras, y cambiar contratos, poner cláusulas que permitan que todos nos vayamos sintiendo representados. Lo que hoy para nosotros es un esfuerzo, para las siguientes generaciones es un hecho. Tenemos que tener mucho cuidado porque es bien peligroso quedarnos atrás en esta carrera. Y me parece que puede ser muy redituable si lo vemos desde ese lugar. Hay mucha gente que está esperando encontrar esos espacios en donde pueda ser quien es. No quieren nada más ganar el mayor sueldo, no quieren nada más encontrar la mejor carrera, ¿no? Quieren ser quien son, ¿no? Y algo que a mí me gusta mucho decirle a la gente cuando me toca participar en inducciones, o como el día de ayer platicar con estos chavitos de prepa, ¿no? Y les digo, yo lo que te estoy ofreciendo hoy día como empresa es la oportunidad de ser feliz, ¿no? Y si seguimos por el camino de la inclusión en miras de que la diversidad sea un hecho y no nada más algo que podamos venir y tocar en paneles, y la felicidad es una consecuencia. Y es algo que me gusta sentir que estamos persiguiendo también, ¿no? El poder decirle a nuestra gente desde su primer día, no dejas tu identidad por fuera de la puerta cuando vienes a trabajar con nosotros, y
y es un mensaje que quiero dejar también para los compañeros, las compañeras y todos los miembros también de las comunidades diversas. Creo que estoy también muy agradecido por poder participar el día de hoy, de escucharles en este panel, porque me pusieron a pensar, ¿no? Y realmente los paneles a lo mejor no son para resolver, pero los que resuelven están del otro lado, ¿no? Y entonces, si todos estamos pensando en esta misma manera, yo creo que vamos por un camino correcto. Y muchas gracias a todas también por sus comentarios. Muchas gracias. Hola, buenos días. Acá, Luis a la Gerardo. izquierda. No, Luis hola, Gerardo. hola. ¿Ya no quieres? No, pues sí. Buenos días. Es Aquí, que- aquí, Sí. a tu izquierda, tantito. Sí, ahí, y después ya seguimos con Luis Gerardo, Luis que Gerardo. fue el primero que levantó la Ajá, mano, creo, y no le hemos dado la palabra. Y tú Ah, vas perdón. a cerrar, Luis Gerardo. Si gusta, que empiece él. Ok, No, sí, muchas por gracias. Ana Karen Gómez Suárez, de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, vicepresidente nacional de Desarrollo Empresarial. Pues sí me gusta hablar de números y dar datos, y en la Cámara somos casi 1,700 afiliadas. Si bien no representamos el género, no representamos a la mujer o al hombre, sino a los industriales de la construcción, hoy estamos representando el 19% de la participación a nivel nacional. Pero eso no es el dato importante, sino decirles que en los comités directivos de las 44 delegaciones del país también hay mucha participación en estos espacios que antes no se veían, en una secretaría, en una tesorería, en las vicepresidencias. Estos son los números que sí nos ayudan a seguir fortaleciendo nuestra industria y decir que por supuesto tenemos la capacidad y por capacidad queremos llegar, no por un tema de género. Y decir que estos paneles yo los reconozco y los felicito, sin embargo, dejaremos de ser tema el día que no tengamos que tener este panel y simplemente participemos en los paneles que estén hechos para hablar de trabajo. Entonces, en ese momento daremos otro paso. Creo que lo que está pasando ahorita es bueno, pero tenemos que seguir impulsando. Somos muy poquitas en una representación nacional o en una representación como la que tenemos. Entonces, hay mucha gente atrás que está esperando que nosotras hagamos un buen trabajo para que ellas tengan las puertas abiertas. Yo agradezco y reconozco la labor que se hace, sin embargo, las invito a que podamos integrarnos más en paneles de trabajo como lo hacen todos los compañeros, y que cuando estemos en estos espacios, porque a mí me pasa mucho, me dicen, oye, ¿cómo le haces con tu familia? Yo estoy segura que a ninguno de mis compañeros le preguntan eso. Entonces, vamos caminando de poquito en poquito, pero sí es bueno tratar y trabajar de la mano con los compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias, Karen. Gracias. Ahora sí, Luis Gerardo. Ahora sí. Bueno, muy buenos días. Felicitar a los panelistas, la verdad, extraordinarios. Viviana, todo el mundo, secretaria, Cristina, mis compañeros. La verdad de las cosas es que tenemos que pujar por esta igualdad, pero a través del conocimiento, a través del empeño. Yo estoy seguro que lo que estamos haciendo es poner por delante a la sociedad. Y qué padre que sean, ahorita que estemos hablando de las mujeres, también tenemos que hablar de los jóvenes, de las otras comunidades que están con nosotros, de mucha gente del campo que viene, las comunidades agrícolas, vemos les decimos los oaxaquitas o la gente que anda por todo el país recolectando a sueldos de mucha pobreza con los niños, con ellos. ¿Cómo podemos incluir a estas gentes al desarrollo sustentable? Hemos platicado con la secretaria, con Cristina. La verdad es que en Guanajuato tenemos una gran apertura de nuestras autoridades. ¿Y cómo tenemos que incorporar a la sociedad? Qué padre que ahorita que hablemos de las mujeres, que es importantísimo desarrollarlas. Tenemos que trabajar con estas plataformas de conocimiento donde puedan realmente insertarse, no por igualdad, sino por capacidad. Y sí, por supuesto, cuidar el 50 o más el número que tenga que ser para que lleguen. Pero no nos olvidemos de las comunidades que tenemos, de tantas gentes que viven con nosotros, que viven marginados completamente, que muchos de ellos no conocen ni nuestro idioma siquiera cuando los vemos trabajar en los campos, en la agricultura o en las marías que están en las esquinas. ¿Cómo podemos tomar a la comunidad GTB o a otras comunidades, a la gente con menos capacidades y realmente hacer programas de fondo donde pongamos a trabajar? Yo felicito a Cristina lo que estamos haciendo en el municipio, con todas las ganas, a la secretaria Livia Loa que hablamos por esta alianza por la prosperidad, donde es sumarnos los mexicanos, a decir todos somos iguales. ¿Cómo hacemos desde nuestro camino todos en tener prosperidad para todos? Qué padre que sea ahorita el tema de incluir a todos, pero todos tenemos que ser parte y no es importante si es mujer o es hombre. Todos somos mexicanos, tenemos que llevar esa cultura, ese conocimiento al desarrollo y sobre todo tener mucha esperanza, porque tenemos un pueblo con muy poca esperanza,
cómo comunicamos esperanza a la comunidad, a los mexicanos, para que entre todos salgamos juntos de esto y que no caigamos en el desánimo. Gracias. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos. Perdón, muy buenas. Insistí, si me lo permiten. A mí me gustaría poner la voz de los niños y de los jóvenes en esta mesa y ojalá en la agenda de la RAI y pues de cualquier otra cámara. Si me permiten, Fernando Trujillo Jiménez, hasta hace unos días delegado regional de Educación en León de la Secretaría de Educación de Guanajuato y hoy actual rector de la Universidad Tecnológica de Salamanca, quien ahora pues me pongo la cachucha de los jóvenes y de los salmantinos guanajuatenses. León, como municipio, es el segundo municipio a nivel nacional con mayor matrícula estudiantil a nivel nacional, no como metrópoli, sino como ciudad. Hablan de que falta esperanza. Los niños y los jóvenes son la esperanza. He escuchado en los paneles la importancia de la conexión entre universitarios, la economía del conocimiento, que no se ha plasmado así, la economía del conocimiento en la conexión industrial. Pero la realidad es otra. Yo veo muy separado la industria de las familias. Nuestros padres de familia no tienen tiempo para ir y conectarse con las escuelas y con lo que pasa con sus hijos. Las largas jornadas laborales les impide esa conexión. Entonces volvemos, aquí nos enfocamos al tema de la rentabilidad social y ustedes cuantifiquen monetariamente como empresarios cuántas capacitaciones tienen que dar desde la parte conductual de la ética profesional. Cuando podemos generar las condiciones desde las familias para que nuestros niños sean felices, niñas y niños, ¿no? Para que vayan generando las condiciones de vida de su propio futuro. Ojalá que la rentabilidad social y la movilidad social sea una agenda propia de la RAI y precisamente como la mejor inversión que como empresarios pueden dar para su país, para su propio hogar. Aquí yo veo miradas, tengo exalumnos, José Roque y entre otros que por aquí veo, y me siento muy orgulloso tanto por la experiencia que tengo de más de 25 años en la educación pública y privada, de poder ver hombres y mujeres felices, pero también me da mucha tristeza no poder ver niñas y niños felices por la condición de no tener un desarrollo de vinculación, de amor con su papá y su mamá, y que eso nos va a conllevar a la inseguridad y nos lleva a la inseguridad y volvemos a un tema de ciudad y gobierno, ciudadanos quejándonos hacia el gobierno de la inseguridad cuando nuestros niños… Perdón la interrupción. Cuando nuestros niños no tienen precisamente las condiciones de seguridad para ser ciudadanos de bien. Muchísimas gracias, muy amables. Muchas gracias. Perdón la interrupción, ya por cuestiones de tiempo debemos concluir el panel. Les pido por favor un fuerte aplauso para las y los panelistas participantes y en este momento les hacemos entrega de un reconocimiento por su participación.